Qué gusto me da verlos, poder compartir con ustedes, a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Más sincero afecto y gratitud por estar con nosotros. Yo quisiera invitarles para que juntos leamos nuevamente en la Biblia ese texto que hemos estado leyendo en nuestras dos enseñanzas anteriores, que forman parte de un nuevo ciclo y que está en Romanos, ese versículo que está en Romanos capítulo 3, verso 9 y 10, en donde el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y lo quiero leer de nuevo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo, somos los judíos mejores que los gentiles. Y les recuerdo que para los judíos toda la humanidad se englobaba en dos grupos de personas. Los judíos, que eran ellos, y los gentiles, todos los que no eran judíos, nosotros. Entonces dice él, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay, dice, justo ni aún uno. Hoy deseo compartir con ustedes la tercera enseñanza de este nuevo ciclo, que hemos titulado El pecado y sus consecuencias en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Decíamos que me preocupa de sobremanera el hecho de que muchas personas no solamente no tengan el concepto correcto, el concepto bíblico, el concepto que Dios le da al pecado, quien por cierto fue el primero en llamar pecado al pecado, como lo vimos en Génesis 4:17, sino que también estas personas no saben qué cosas son pecado. Y tampoco la gravedad del pecado. Y es por ello que en nuestra primera parte de este ciclo compartíamos acerca de la necesidad de predicar acerca del pecado y sus razones. Y definíamos qué es y qué no es el pecado y la gravedad de este. En la segunda parte compartíamos acerca del origen del pecado, cómo se introdujo el pecado al universo y cómo se introdujo el pecado al mundo y al ser humano. En esta tercera y cuarta parte vamos a estar respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las razones por qué peca el ser humano? El apóstol Pablo decía aquí en esta epístola, pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, como ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, dice, bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Yo creo que una de las preguntas más importantes del ser humano, después de ¿cómo puedo ser salvo? O ¿cómo Dios quiere y puede salvarme? Es esta. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales peca el ser humano? Sin embargo, considero que antes de responder a esta pregunta tan importante, yo quisiera en esta tercera parte centrarme primeramente en responder otra pregunta necesaria, algo que es necesario. Y esta pregunta es, ¿cuál no es la razón de por qué peca el ser humano? Yo quiero referirme a una razón por la cual no peca el ser humano. ¿Por qué? Porque esta razón o esta doctrina está muy difundida en el cristianismo. Yo quiero decirles que esto no es de este siglo. Esto viene desde tiempos atrás. Cuando Marción en el siglo II, el fundador del marcionismo, quiso introducirla al cristianismo, sin éxito, gracias a Dios. Bueno, antes de él, los gnósticos, ya vemos que en el siglo I, el apóstol Juan, en sus epístolas, pues nos muestra cómo él tuvo que aclarar
algunos conceptos que los gnósticos estaban enseñando, especialmente acerca de la persona de Cristo. Y luego aparece Marción ahí en el siglo II. Y bueno, gracias a Dios los gnósticos no tuvieron éxito, ni Marción tuvo éxito. Pero en el siglo IV un monje católico conocido como Agustín de Hipona finalmente logra introducir esta doctrina de la cual nos vamos a estar refiriendo en el cristianismo. Y desde ese entonces se ha tomado como una verdad esta doctrina. ¿Y cuál es esta doctrina? Que el ser humano peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿y por qué quiero hablar de ello? Porque un argumento muy común usado, óigase bien, para justificar una vida de práctica de pecado es que la carne es débil. Y quizás ustedes lo han dicho como yo lo dije erróneamente, ¿verdad? O lo han oído decir. O bien, mi naturaleza pecaminosa me conduce inevitablemente a pecar, o mientras vivamos en este cuerpo jamás dejaremos la práctica habitual del pecado. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Bueno, la naturaleza pecaminosa tiene su origen en una doctrina que afirma que toda la humanidad es pecaminosa, no solo en la teoría o en la práctica, sino por naturaleza. Yo quiero decirles que ciertamente a raíz del pecado que cometieron Adán y Eva, a raíz de que Adán y Eva introducen el pecado en el mundo, en el universo, a raíz de lo que se conoce como la caída de Adán y Eva, obviamente Adán y Eva no solo introducen el pecado al mundo, sino que esto genera o produce una consecuencia que afecta, o varias consecuencias que afectan a toda la humanidad. Pero decir que toda la humanidad es pecaminosa por naturaleza o por su esencia misma, la esencia misma del ser, ya que el pecado, como afirma esta doctrina, es parte, oiga bien, de la fibra de nuestro ser, como si fueran células que forman nuestro ser. Esto no es correcto. Esta doctrina afirma que la persona peca porque el pecado es parte de la fibra de su ser, es parte de la composición de nuestro cuerpo físico, es parte de nuestra constitución física, así como lo son las venas, las arterias, los nervios, los músculos, los huesos, los cartílagos, etcétera. Y lo repito, la persona peca porque esta naturaleza pecaminosa, porque el pecado es parte de nuestro ser, de la composición de nuestro cuerpo físico o de nuestra constitución física. ¿Por qué razón? Porque es una corrupción o una perversión hereditaria de nuestra naturaleza o la esencia misma de nuestro ser, ya que es algo que venimos heredando de nuestros padres de generación en generación, y nuestros padres a su vez lo heredaron de Adán y Eva cuando pecaron. Uno de los más grandes defensores de esta doctrina escribió al respecto que la mancha de los padres, refiriéndose al pecado como una mancha, lo cual ya vimos que no es una mancha. Vimos que de acuerdo a la definición del pecado, el pecado es un acto consciente, es un acto voluntario en donde el ser humano elige que transgredir, violar o desobedecer los mandamientos de Dios, o no hacer por elección propia, por voluntad propia, lo que Dios le manda hacer. Vimos muchas definiciones de pecado y todas ellas concluían en un punto: el pecado es un acto consciente y voluntario del ser humano. Por eso es que el ser humano es
culpable. Por eso es que el ser humano es responsable, y al ser responsable ante Dios y ante los demás seres humanos, si comete un delito como pecado, esta persona es culpable primeramente ante Dios, y muchas veces estos pecados les llevan a violar la ley humana, no solo la de Dios, y son culpables también ante las autoridades humanas. Entonces yo quiero que tengamos claro el concepto de lo que es el pecado, de lo que bíblicamente es el pecado, de cómo Dios ve el pecado y por qué razón inculpa o culpa al ser humano que comete pecado. Decíamos que uno de los más grandes defensores de esta doctrina escribió que la mancha de los padres se comunica a los hijos de tal manera que todos, sin excepción alguna, están manchados desde que empiezan a existir. Y esto lo estoy leyendo literal. Dice, en otro lugar afirma que estamos manchados por el contagio del pecado. Estamos manchados por el contagio del pecado. Y pues como podemos ver, esta naturaleza pecaminosa se hereda a los hijos, ya que al mancharse Adán con el pecado, la infección se comunica a todo género humano. O sea, la infección, al mancharse Adán, y esto lo dice este mismo personaje, uno de los más grandes defensores de esta doctrina, dice, al mancharse Adán con el pecado, la infección se comunica a todo el género humano. Y esto es tomado literalmente de como él lo escribió. Los que creen esta doctrina afirman que nuestra carne, nuestro cuerpo físico es intrínsecamente pecaminoso, ya que el pecado mora en nuestro cuerpo como si fuese parte de nuestro ser. ¿Por qué? Porque es inherente a nuestro cuerpo, es decir, es parte esencial, y además de decir que es parte esencial de nuestra constitución física, es permanente. Ojo, es permanente. Y otra cosa que afirman es que la persona no se puede separar de ello. Fíjese bien, es algo que heredamos por causa de Adán y Eva. Es algo que se transmite de generación en generación. Es algo que infecta el cuerpo humano, y esta infección se comunica a todo ser humano. Es más, vía herencia. Pero no solo eso, se dice que es parte constitucional o parte inherente de nuestro cuerpo y permanente, y no se puede la persona separar de ello. ¿Por qué? Por ser parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Yo quiero decirles que para los defensores de esta doctrina es esta naturaleza pecaminosa, o que el cuerpo es intrínsecamente pecaminoso o malvado por estar infectado por el pecado heredado de los padres y estos de Adán, lo que obliga a pecar continuamente a la persona. Es decir, esta doctrina le quita al pecado la idea de que es un acto voluntario. No sé si me explico. Si decimos que el pecado es un acto voluntario, y por tanto, al ser voluntario y consciente, el hombre es responsable, el ser humano es responsable y culpable ante Dios, ¿cuál es el problema? Que cuando el ser humano, o sea, está infectado por el pecado porque lo heredó de sus padres, o sea, cuando el ser humano es obligado a pecar continuamente, porque según esta doctrina el pecado es algo que el ser humano no puede resistir, óigalo bien, no puede resistir, y por ello cae en la tentación siempre, aunque no desea hacerlo. ¿Qué pasa? Entonces ya el pecado no es un acto voluntario, no es consciente. Entonces el hombre ya no es responsable moral ante Dios. ¿Por qué no es responsable moral ante Dios? Porque él no es culpable.
Es la naturaleza pecaminosa la que le obliga. Es la naturaleza pecaminosa la cual él o ella no puede resistir, lo que le hace vivir una vida de práctica de pecado, ofendiendo a Dios y ofendiendo y lastimando a su prójimo. Yo quiero decirle que los primeros sucesores de los apóstoles, como son Justino, Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría, no creían esta doctrina. Al contrario, ellos combatían la idea de que el cuerpo humano era pecaminoso por el hecho de poseer una naturaleza pecaminosa. Es más, estos sucesores o discípulos de los apóstoles, desde muy temprano, en el siglo II, se enfrascaron en una lucha por defender que el cuerpo humano no es pecaminoso, no es en sí pecaminoso, no es cierto. ¿Por qué? Porque como ya vimos, desde el siglo I los gnósticos empezaron a tratar de introducir esta idea que, por cierto, los gnósticos tomaron del dualismo, del cual vamos a estar hablando en algunos momentos, que por cierto es una filosofía pagana. Ahí vemos a los padres apostólicos, como se le llama a los sucesores de los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, luchando contra los gnósticos, luego luchando contra Marción, que por cierto, esta lucha contra Marción se cree que duró 200 años. Fue un debate uno tras otro, por 200 años. Gracias a Dios no se logró implantar esto en la iglesia como doctrina. ¿Por qué razón? Porque esta doctrina de la naturaleza pecaminosa no fue doctrina de la iglesia cristiana durante los primeros 3 siglos después de que Jesucristo la fundase. Amén. Es más, el mismo Juan Calvino, quien entendía el pecado en términos físicos y materiales, al igual que el monje católico Agustín, en su obra Institución de la Religión Cristiana, escribe lo siguiente al respecto. Yo lo quiero leer literalmente. Decimos pues que el hombre se haya afectado de una corrupción natural, pero que esta corrupción no le viene de su naturaleza. Negamos que haya provenido de su naturaleza para demostrar que se trata más bien de una cualidad adventicia con una procedencia externa y no una propiedad sustancial innata. Oiga bien lo que escribió Juan Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana, un chispazo, un destello de la verdad, de la luz. Él dice, decimos pues que el hombre no se haya afectado de una corrupción natural, pero que esta corrupción no le viene de su naturaleza, es decir, de la esencia misma del ser. Negamos que haya provenido de su naturaleza para demostrar que se trata más bien de una cualidad adventicia con una procedencia externa, no una propiedad sustancial innata. Yo quiero que veamos no solamente que los padres apostólicos del siglo II lucharon continuamente contra esta doctrina y que no fue doctrina de la iglesia en los primeros 3 siglos, sino que veamos de dónde viene el fundamento de esta doctrina. ¿De dónde viene el fundamento de esta doctrina de la naturaleza pecaminosa que obliga al ser humano a pecar? De modo que el ser humano es un pobrecito, el ser humano es una víctima. Como le digo a la gente siempre le gusta ser el bueno, nadie quiere ser el malo. Pero si uno puede ser el bueno, pues por lo menos el feo, pero no el malo. O sea, ¿cómo presenta esta doctrina al pecador? Como un pobre pecador. Un pobrecito pecador, víctima de una naturaleza pecaminosa que está dentro de su cuerpo, es parte misma de su cuerpo, como una célula, como una arteria o una vena, y que él no tiene ninguna culpa por haberla adquirido, porque ya desde que estaba en el vientre de su madre ya venía con esa naturaleza pecaminosa. Es decir, desde que Dios lo formó en el vientre de su madre, así como creó su cerebro, sus ojitos, su naricita, su boquita, así como creó su corazón, etcétera, 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 arteria, venas y nervios, también Dios al final dijo, no se les olvide, póngale la naturaleza pecaminosa. Póngale el pecado ahí inherente al ser. Póngale el pecado ahí y así van a ser y así va a vivir.
Y el pobrecito no va a poder resistir, ¿verdad?, a la tentación. Y va a caer en pecado y en pecado y en pecado. Porque yo así decidí crearlo. O sea, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina? El fundamento es que la materia es mala y es el principio del mal. Por eso el cuerpo humano, que es materia, es malo. El cuerpo humano, o sea, la materia es mala y no solo es mala, es el principio del mal. O bien fue creada por un demiurgo, un dios inferior, distinto al Dios con D minúscula bueno, o fue creada por el diablo. Y para los seres humanos no es posible resistir al principio del mal que le inclina a pecar. Y es ese principio, no la persona singular, el responsable del pecado. Lo leo. Fíjense cómo encaja en el concepto de la doctrina de la naturaleza pecaminosa. Según este fundamento, para los seres humanos no es posible resistir al principio del mal, no es posible resistir al principio del mal que inclina a pecar. Y ese principio, oiga bien, y es ese principio, no la persona singular, el responsable del pecado. Entonces, como decimos, ¿de dónde viene este fundamento, hermano? Esto no viene de la Biblia. Queridas personas que están aquí, esto no viene de la Biblia, sino que tiene su origen o nace en el dualismo religioso. ¿Y de dónde nace a su vez el dualismo religioso? Bueno, apareció hace muchísimos siglos antes de Cristo en pueblos antiguos como la China y Egipto, pero especialmente en Persia. Yo quiero decirles que fue impulsado y reformado por Zoroastro en el siglo VI antes de Cristo. Y este fundamento de la razón por la cual peca el ser humano, cuyo origen es el dualismo, es una filosofía pagana, fue transmitido al gnosticismo en el siglo II antes de que Cristo naciese. Y del gnosticismo fue transmitido al maniqueísmo, que fue fundado por el sabio persa Maní o Manes, quien decía ser el último de los profetas enviado por Dios a la humanidad. Oiga bien, ¿de dónde viene? Pero también viene de lo que se conoce como el neoplatonismo, que también tuvo su auge en el siglo II después de Cristo, al igual que el maniqueísmo. Dualismo, gnosticismo, 2 siglos antes de que Jesús naciera. Luego viene 2 siglos después de que Jesús nace, lo toma el maniqueísmo, lo incorpora el maniqueísmo como una doctrina, y también el neoplatonismo. Les decía que ya en el siglo II los sucesores de los apóstoles o los discípulos de los apóstoles se enfrentaban a esta herejía que el teólogo, óigalo bien, fíjese cómo es de astuto Satanás, o sea, no era un filósofo, no, o sea, no era Séneca, no era Platón, o sea, un teólogo, pero también filósofo de tendencias gnósticas, oiga bien esto. De tendencias gnósticas, llamado Marción, trató de introducir por primera vez al cristianismo, fundando esta secta que se conocía como el marcionismo, la cual por 200 años se convirtió en una amenaza de la iglesia. Y a través del maniqueísmo y del neoplatonismo es como esta doctrina llega a un monje católico llamado Agustín de Hipona en el siglo IV prácticamente, quien, óigase bien, era maniqueo. Agustín, antes de convertirse a Dios y unirse a la iglesia católica como monje, él era maniqueo, es decir, pertenecía a la secta de los maniqueístas. Es más, estas ideas procedentes del dualismo a través del maniqueísmo se pueden apreciar en la obra de Agustín titulada Contra los herejes.
Y la pregunta que surge aquí es, si todos los seres humanos pecan porque ya nacen con una naturaleza pecaminosa, porque Dios que los formó desde el vientre de su madre, ya los formó con una naturaleza pecaminosa que los obliga a pecar continuamente y no pueden resistir a la tentación, por ello caen siempre en la tentación y pecan. Yo pregunto, ¿por qué pecó Satanás? ¿Por qué pecó Satanás? ¿Por qué pecaron los ángeles que cayeron? O sea, ¿por qué pecó Adán y Eva? ¿Por qué pecaron? A ver, y una nueva pregunta es necesaria. ¿Tenían ellos naturaleza pecaminosa? ¿Dios formó a Satanás, sí o no? Sí. ¿Dios formó a los ángeles, sí o no? Sí. ¿Dios formó a Adán y Eva? Sí. ¿Los formó con naturaleza pecaminosa? Amados y amadas, la respuesta es no. En nuestra enseñanza anterior, en la que compartía con ustedes cuál es el origen del pecado, vimos cómo fue formado Satanás. Y decíamos que de acuerdo a la revelación que tuvo el profeta Ezequiel, que podemos encontrar ahí en Ezequiel capítulo 28, este ser creado por Dios, Satanás, era en primer lugar ¿cómo? El sello de la perfección. Era perfecto en todos sus caminos. Y desde el día que fue creado, su conducta era irreprochable. ¿Hasta qué? Hasta que se halló maldad en él. Hasta que pecó. En segundo lugar, vimos que era lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría de Dios para realizar la labor que Dios le había encomendado. En tercer lugar, vemos que era acabado de hermosura, o como se traduce, perfecto en hermosura, o tenía belleza perfecta. Y todo esto sugiere que no había nada más perfecto en poder, no había nada más perfecto en hermosura y sabiduría entre toda la creación de Dios, que este querubín protector, porque era un ángel. Satanás era un ángel, era un querubín protector. Decíamos que podría decirse que Lucifer o Satanás o el diablo o la serpiente antigua era perfecto en hermosura. ¿Por qué? Porque ninguna criatura reflejó tan plenamente la gloria de Dios. Es más, no solo fue creado por Dios para servir a Dios, vivía ahí en el huerto de Dios, lo que muchos han llegado a coincidir que es el cielo mismo donde está el trono de Dios. Y decíamos que esto es confirmado cuando Isaías en el capítulo 14 verso 12, también refiriéndose a Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Amén. Además decíamos que era un ángel de alto rango entre los ángeles, por cuanto era un querubín creado por Dios para su alabanza. Además protegía y cubría el trono de Dios. Y claro, antes de su caída tuvo acceso continuo y sin restricciones a la presencia de Dios. Amén. Decíamos que un comentarista escribió: Satanás había ocupado un lugar de prominencia en guardar el trono de Dios, y que este ángel era uno de los más honrados entre las criaturas. Como podemos ver, amados y amadas, no me propongo exaltar a Satanás, sino comprobar que Satanás no tenía naturaleza pecaminosa y pecó contra Dios, ¿sí o no? ¿Y qué decir de los ángeles que pecaron después? Amados y amadas, los ángeles son seres creados por Dios, perfectos. Y son creados por Dios perfectos porque son creados para servir a un Dios perfecto. Los ángeles son mensajeros de Dios, son portadores de buenas nuevas y también quienes ejecutan el juicio de Dios. Si los ángeles fueron creados perfectos por Dios, obviamente que no tienen naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué pecaron los ángeles? ¿Qué decir de Adán y Eva? Ellos también fueron creados por Dios. Dicen: a imagen y semejanza de Dios los creó, ¿sí o no? O sea, ¿ustedes saben lo que significa esto? A imagen de Dios, a semejanza de Dios los creó. Tenían el carácter de Dios, eran santos, eran irreprensibles y sin mancha. Eran santos, irreprensibles y sin mancha de pecado. Así eran ellos antes de su caída, antes de que fueran tentados y decidiesen voluntariamente y de manera consciente pecar contra Dios, creerle más al diablo que a Dios.
Y luego Adán le creyó más a su mujer que a Dios. Y obedeció más a su mujer que a Dios. Entonces, amados, ¿por qué pecaron? Y la pregunta obligada no solo es ¿por qué pecaron? Sino ¿por qué pecaron de la misma manera que todos los seres humanos han pecado contra Dios desde entonces? O sea, ¿por qué? No solamente por qué pecaron, sino por qué pecaron de la misma manera que nosotros también pecamos o hemos pecado si ellos no tenían naturaleza pecaminosa. Y si es obvio que no lo hicieron porque tenían una naturaleza pecaminosa, también debe de ser obvio que el ser humano no peca porque tenga una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿dónde radica el problema? ¿Dónde creo yo que radica el problema de los que creen que existe una naturaleza pecaminosa? Y no solo creo yo, creen muchos. El problema radica desde la raíz, desde el principio de todo, desde Adán y Eva cuando pecan. Les decía hace unos momentos que ciertamente cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, esto produjo una serie de consecuencias en toda la humanidad. Y una de estas consecuencias es lo que se conoce como depravación, que significa torcerse o salirse del patrón. O sea, no es que algo nazca torcido, sino que aquello que fue creado bueno en gran manera se torció. Eso quiere decir depravarse. Se torció, se arruinó, se echó a perder. Desde que Adán y Eva pecaron, en la vida de ellos se vio una depravación física y una depravación moral. También se ve en la vida de la humanidad. Esta depravación física la podemos definir como el deterioro del cuerpo humano. A raíz del pecado de Adán y Eva, no solo se introduce el pecado al mundo, no solo hay lo que se llama esta depravación física y moral en la vida de ellos, sino de todos aquellos que pecarían después de ellos. Sino que, amados y amadas, podemos ver cómo el cuerpo de ellos y el cuerpo de todos los seres humanos comienza desde que nacemos a deteriorarse. ¿Para finalmente qué? Para finalmente morir. Porque otra de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, o sea, no solo es esta depravación física y moral, sino que también es el hecho de que se introduce el pecado en el mundo. ¿Y con el pecado qué? La muerte. Amados y amadas, todos podemos ser testigos, especialmente aquellos que estamos así como muy jóvenes, ¿verdad? Mayores de 45 años, en cómo nuestro cuerpo empieza a manifestar más las evidencias de ese deterioro físico a través de una enfermedad, a través de limitaciones físicas, a través de la muerte. Entonces, la depravación física es física. Es un estado de enfermedad o ausencia de salud, como llamarían los médicos. Es un estado de deterioro progresivo físico y mental también, porque no solo es físico, es mental, hasta que llegamos a la muerte. Ahora bien, si se fijan, esto es involuntario. O sea, levante la mano el que quiere pues que su salud se vaya deteriorando o su cuerpo físico se vaya deteriorando. Nadie quiere eso. El cristiano puede decir, bueno, es que es la voluntad de Dios y la acepto con gozo y doy gracias a Dios por mis canas, doy gracias a Dios por mi artritis reumatoidea y bueno, Dios es soberano y así lo quiso, gracias a Dios porque me ha permitido vivir 70 años, es un regalo maravilloso de Dios para amarlo, para glorificarlo, para servirle. Pero fuera del cristiano, nadie quiere envejecer, sino que te cuente Michael Jackson ya desde donde esté. O sea, cómo dormía en una cámara de oxígeno para poder vivir muchísimos años, 100 y tantos años.
¿Para qué? Para lentificar o hacer más lento este proceso de deterioro físico del cuerpo humano que es fruto o consecuencia de la caída. Amén. Ahora, pero como vemos, esta depravación física es involuntaria. Es involuntaria. Y si es involuntaria, óigase bien, no tiene atributo moral. Eso es importante. Si es involuntaria, no podemos atribuirle pecado a ello. No podemos atribuirle pecado a ello. ¿Por qué? Porque es involuntaria. No tiene un atributo moral. No así con la depravación moral. La depravación moral en donde por libre elección la persona decide escoger entre el bien y el mal. Algunos me dirán, oiga, pero es que no hay libre elección. ¿Por qué? Porque el pecado que ha corrompido todo le impide tomar una decisión correcta. Y yo pregunto, ¿y Satanás tenía ese pecado que corroía todo su ser? ¿Satanás tenía naturaleza pecaminosa que le impedía tomar la decisión correcta de seguir adorando y sirviendo a Dios antes de querer ser como Dios? No la tenía. ¿Y entonces por qué pecó? Porque él eligió voluntariamente. Fue un acto de su elección voluntaria. ¿Y por qué los ángeles que no tenían naturaleza pecaminosa que les impedía el hacer uso de su libre albedrío? O sea, ¿por qué pecaron? Y Adán y Eva tenían, a ver, yo pregunto, ¿creas tú en el libre albedrío o no del hombre hoy? ¿Adán y Eva tenían libre albedrío? Claro que tenían. ¿Satanás tenía libre albedrío? Como un ángel, querubín protector. Claro que tenía libre albedrío. ¿Los ángeles tenían libre albedrío? ¿Los ángeles caídos? Claro que tenían libre albedrío. ¿Adán y Eva pecaron? ¿Tenían libre albedrío? Claro que tenían libre albedrío. Y usaron su libre albedrío para elegir desobedecer a Dios. Y el ser humano hoy, ¿por qué peca el ser humano? Hermano, porque tiene una naturaleza pecaminosa que le obliga a pecar y no tiene libre albedrío porque está corrompido por la naturaleza pecaminosa. Ah, vaya. Entonces, Dios echó a Satanás del cielo. Dios echó a Satanás del cielo porque tenía libre albedrío y lo usó mal para pecar contra Dios. Entonces, los ángeles caídos fueron echados por Dios del cielo porque también tenían libre albedrío y lo usaron para su mal. Adán y Eva fueron echados por Dios del paraíso del Edén, del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios, teniendo libre albedrío, ¿sí o no? Y nosotros vamos todos al cielo, gloria a Dios. Bueno, no importa cómo vivas, no importa si vives como diablo, no importa si practicas el pecado, no importa cómo vivas, vamos todos para el cielo. Buenas noticias. Vamos todos para el cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con naturaleza pecaminosa. Porque Dios es el culpable de que nosotros tengamos esa naturaleza, que es parte esencial de nuestro cuerpo, que nos obliga a pecar y que nos impide resistir la tentación. Entonces, como la naturaleza pecaminosa es la culpable, no el individuo en sí, como enseñan los del dualismo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hombre va para el cielo. Todos vamos para el cielo. ¿Cómo creen? Me pongo a predicar esto y esto se llena. Todo el mundo quiere venir a oír la nueva revelación. Todos vamos para el cielo. ¿Sabes cómo se llama eso? Una herejía conocida como universalismo. ¿Y sabes cuál es la doctrina fundamental del universalismo? Todos vamos al cielo. Todos vamos al cielo porque Dios no puede condenar al ser humano, porque el ser humano fue creado con una naturaleza pecaminosa y por causa de su naturaleza pecaminosa no puede evitar el pecado, y como no puede evitar el pecado, Dios no lo puede culpar y todos los seres humanos vamos para el cielo. ¿Cómo ven? A ver quién quiere hacerse aquí universalista. Esa es la doctrina fundamental del universalismo. Amados y amadas, el problema radica en que aunque hay una depravación física y moral en el ser humano después de la caída de Adán, es decir, algo se torció, o sea, se torció, se salió del patrón que Dios creó. Aunque sea física y moral, debemos diferenciarla
Lo físico es involuntario, tiene que ver con mi cuerpo, con la enfermedad, con el deterioro normal, día con día, con las limitaciones que vienen a nuestro cuerpo fruto de este deterioro. Y como esto es involuntario, no tiene valor moral. No le demos valor moral porque el pecado es algo voluntario para comenzar. Entonces, ese es el problema. Ahora, un segundo problema es que cuando se habla de la carne en la Biblia, hay dos maneras de entender qué significa esa palabra carne. Y esta forma de entenderla tiene que ver primeramente con la palabra que se usa en griego y con el contexto en el cual se está usando. Si realmente queremos hacer una buena exégesis de la Escritura, si realmente queremos sacar la verdad, aunque la verdad nos afecte, tenemos que ver no solo o estudiar no solo la palabra en griego que se usó por el autor inspirado por Dios, sino también el contexto en que el autor inspirado por Dios la usa. ¿Ustedes creen que a mí en lo personal no me conviene que haya naturaleza pecaminosa? Claro que me conviene. ¿Ustedes creen que a mí no me conviene que haya una naturaleza pecaminosa que me obliga a pecar? Claro que me conviene. Así puedo vivir una vida licenciosa, una vida de pecado, y puedo seguir parado aquí en el púlpito. No, usted no puede seguir parado en el púlpito siendo pastor con una vida licenciosa y de pecado. ¿Y por qué no? Si yo tengo una naturaleza pecaminosa que me obliga a pecar, y no es culpa mía porque es la mancha del pecado que se heredó en mí. Entonces todos ustedes dicen, está bien, pastor, viva como un pervertido y predíquenos. Y luego cuando me muera, ¿dónde creen que me voy? Con todos los universalistas, según ellos, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? ¿Usted cree que no me conviene eso? Claro que me conviene, a mí yo le conviene, pero la Biblia me dice lo opuesto. Amén. Y yo tengo que creer lo que Dios me dice en su palabra. Y no solo tengo que creerlo, si lo creo, tengo que vivir lo que Dios me dice en su palabra. Y Dios me dice que el pecado es grave porque se peca contra el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me dice que el pecado es grande porque pecamos contra un Dios más grande, que el pecado es grave porque pecamos contra su creación cuando pecamos. Que el pecado es grave porque es una desobediencia a la ley moral de Dios y es una rebeldía que pone al ser humano o que hace que el ser humano se levante delante de Dios y se ponga al tú por tú con Dios y le diga, ¿sabes qué, Dios? Yo sé lo que tú mandas en tu palabra, pero no quiero hacerlo. No me da la regalada gana. Y delante de tu presencia, ahorita mismo, quiero que veas cómo voy a hacer lo opuesto. ¿Cómo voy a hacer mi voluntad y no la tuya? Eso es lo que el hombre le grita a Dios en su cara. Y por esta razón, el ser humano es responsable. Porque el pecado es un acto consciente y voluntario. Así lo ve Dios. Por eso Dios responsabiliza moralmente al ser humano. Y por eso Dios culpa justamente al ser humano. Oiga bien. Porque es un acto consciente y voluntario el pecado. Por eso Dios responsabiliza al ser humano. Lo hace responsable moral. Y por eso Dios juzga justamente, con justo juicio al pecador, que no se arrepiente ni confía en Jesús como su único y suficiente Salvador. Claro está. Amén. Entonces, no solamente se le ha dado a esa depravación física un atributo o valor moral, haciendo culpable a la naturaleza humana, sino que también el concepto de carne no se está definiendo a través de la exégesis correcta de la palabra de Dios. Y es que no se ha hecho una diferencia entre carne, refiriéndose a nuestro cuerpo humano, y carne, refiriéndose a la intención del ser humano que está entregada
a satisfacer esos deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana. Lo repito, no se ha hecho una diferencia correcta entre carne, o cuando la Biblia habla de carne refiriéndose al cuerpo humano, y carne refiriéndose a la intención del ser humano entregada a satisfacer o que vive para satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana, aun cuando estos deseos son contrarios a la voluntad de Dios. Es que es el problema. Yo por eso considero necesario detenerme y aclarar este punto. Considero necesario detenerme y aclarar este punto. Sin embargo, hoy quiero quedarme aquí. ¿Por qué? Porque yo quisiera que ustedes pudieran digerir esta enseñanza que hoy he presentado a ustedes, para que entonces podamos entender lo que viene después, cómo es, cuál es el uso que se le da a la palabra carne en la Biblia, tomando en cuenta el significado de la palabra en griego y el contexto en que se pronuncia. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has traído hoy a este lugar para hablarnos, para quitar algunas vendas, Señor. Algunas vendas que hemos tenido, falsos conceptos que hemos tenido, Señor. Y no solo te doy gracias por ello, yo te ruego, Señor, que realmente hables al corazón de las personas y continúes hablándonos al respecto, Señor. No solamente hoy, sino en la próxima enseñanza. Es más, Señor, en las enseñanzas que sean necesarias. Yo te lo ruego, te lo suplico, Señor. No solo por amor a mi alma, sino por amor al alma de todos los aquí presentes y los que van a escuchar esta enseñanza a través de un video, Señor, no lo sé, a través de un CD o un DVD, Señor, a través de una radio, no lo sé, Señor, para que nos ilumine tu verdad, Señor. Podamos ser victoriosos contra la tentación, salir victoriosos contra la tentación o en la tentación, Señor. Y así, Señor, vivir una vida recta, santa, agradable a ti, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, para que sea hecho, Padre. Para que sea hecho. Amén.